El director del colegio de Carlo Acutis abrió su expediente 18 años después, 18 años. Ese fue el tiempo que lo tuve guardado en el cajón inferior de mi escritorio, detrás de una caja de clips metálicos y un fajo de circulares que nadie nunca reclamó. Un sobremanila color miel, con el borde superior sellado, con cinta adhesiva que yo mismo pegué en octubre de 2006, y sobre esa cinta, mi firma, como si la firma pudiera retener lo que había dentro, como si un trazo de tinta pudiera contener aquello. La mañana que lo abrí, mis manos temblaban, y no era por la edad, aunque ya tengo 64 años. Temblaban porque en ese sobre estaba el expediente escolar de un niño que murió con 15 años, y porque tres cosas que él me dijo antes de morir estaban a punto de demostrar que yo había pasado casi 2 décadas sin entender lo que había visto. Mi nombre es el doctor Marco Ferrini. Fui director del Instituto Leonino de Monza durante 27 años. He gestionado los expedientes de más de 4.000 estudiantes. Sé con exactitud lo que dice un expediente escolar: notas, ausencias, observaciones del tutor, informes psicopedagógicos si lo hay. Son documentos funcionales, sin alma. Los he leído todos con la misma distancia clínica con la que un contable revisa una columna de cifras. Pero el expediente de Carlo Acutis tenía algo diferente desde el principio, algo que no supe nombrar durante 18 años. Tres cosas, para ser exacto. La primera, una nota manuscrita en el margen del informe de rendimiento académico del curso 2005 a 2006, escrita con una letra que no era de ningún profesor del centro. La segunda, una predicción que Carlo me hizo en el pasillo de la segunda planta, 4 días antes de que lo hospitalizaran, con una precisión que entonces atribuí a la casualidad y que ahora me resulta imposible explicar de otra manera. La tercera, lo que encontré dentro del sobre cuando por fin lo abrí, 18 años después, la mañana del 7 de septiembre de 2025. Eso último todavía no puedo contarlo, todavía no. Pero antes de que llegue a ese momento, necesito que entiendas quién era este niño. Antes de seguir, solo un momento, porque hay personas que merecen ser nombradas. Quiero dar las gracias a Reina Monge, a Manuel García Rodríguez y a Ramón Clivil, que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde descansa Carlo. Gracias por caminar en esto conmigo. Y ahora déjame volver al expediente, porque todavía no te he dicho qué encontré en ese margen del informe, ni por qué lo tuve que firmar yo mismo antes de cerrarlo. Llegué al Instituto Leonino en septiembre de 1998. 41 años, especialidad en pedagogía comparada, tesis doctoral sobre sistemas de evaluación continua en la educación secundaria italiana. Había pasado 12 años como subdirector en Bérgamo, y la dirección de Monza era mi primer cargo en solitario. Vivía solo entonces, en un piso de la vía Vittorio Emanuele, a 7 minutos del colegio a pie. Mi relación con la fe era la de un hombre educado en colegios religiosos, que había ido soltando las prácticas de una en una, como se sueltan los botones de un abrigo que ya no ajusta. Creía en algo, no sabía en qué. No me parecía urgente averiguarlo. Carlo Acutis llegó al Leonino en septiembre de 2004. 13 años. Su ficha de matrícula decía: nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, residencia en Milán, trasladado a Monza por razones familiares. Madre: Antonia Salzano. Padre: Andrea Acutis. Fotografía adjunta: un niño con el pelo corto, cara redonda y una sonrisa que ocupaba más espacio del que debería. Lo vi el primer día en el patio. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared norte del edificio, y tenía un ordenador portátil abierto sobre las rodillas. En 1998, el día que llegué, ningún alumno llevaba portátil al colegio. En 2004 todavía era raro. Yo pensé que estaba jugando. Me acerqué con la intención de decirle que los ordenadores personales no estaban permitidos en el patio durante el recreo. Me detuve a 1,5 metros cuando vi la pantalla. Estaba construyendo una base de datos, no jugando, trabajando,
Tecleaba con los 2 pulgares y los 8 dedos al mismo tiempo, de una manera que yo no había visto antes, y en la pantalla había una tabla con columnas etiquetadas: lugar, fecha, tipo de fenómeno, fuente documental, estado de verificación. Le pregunté qué era aquello. Me miró sin sobresaltarse, como si hubiera sabido que me acercaría. Es una base de datos de milagros eucarísticos, señor director. Estoy catalogando los casos documentados desde el año 700 del siglo VIII. Llevo 112 entradas. No supe qué responder. Tenía 13 años y había dicho fuente documental y verificación con la misma naturalidad con que otro niño habría dicho gol o nivel siguiente. Le dije que volviera a clase. Él cerró el portátil, se puso de pie y dijo: Señor director, cuando termine la base de datos, se la enseño. Creo que le va a interesar. Y tenía razón. Pero eso lo descubriría mucho más tarde, porque lo que no supe aquel día de septiembre de 2004, lo que no podía saber, era que Carlo llevaba encima algo que eventualmente acabaría en ese cajón de mi escritorio, y que yo tardaría 18 años en encontrar el valor suficiente para abrirlo. El sobre estaba en mi cajón desde el 15 de octubre de 2006, 3 días después de su muerte. Hay algo más que debería saber sobre aquel sobre antes de que sigamos adelante, algo que no descubrí hasta mucho más tarde: el peso. Cuando lo cerré aquella tarde de octubre, pesaba lo que pesan varios folios y una fotografía. 18 años después, cuando lo saqué del cajón por primera vez para pesarlo en la báscula de cartas que tengo en la mesa, marcó 104 gramos. La primera vez que lo pesé, en 2006, marqué en el propio sobre el peso con un rotulador azul: 87 gramos. 104 menos 87 son 17 gramos de diferencia. El sobre había permanecido sellado durante 18 años, sellado por mí, y pesaba 17 gramos más. Eso no tiene ninguna explicación racional, y esa fue la primera anomalía de muchas. Déjame contarte cómo Carlo llegó a ese expediente y qué fue construyendo en los 2 años que pasó en el Leonino. Era un estudiante normal en el sentido más preciso del término. Notas altas en informática, historia e inglés, rendimiento correcto en matemáticas, cierta dificultad con el latín, que él mismo me comentó en una de las 3 conversaciones largas que tuve con él durante el curso, 2005 a 2006. El latín me cuesta porque necesito ver para qué sirve algo antes de aprenderlo, me dijo. El latín de la misa lo entiendo perfectamente. El latín del ablativo absoluto me parece un acertijo sin premio. Tenía 14 años cuando dijo eso. Yo tenía 48 y me pareció la observación pedagógica más lúcida que había escuchado en 20 años de docencia. Pero lo que más me llamó la atención, mucho más que sus notas, fue lo que hacía fuera del horario lectivo. Todos los martes y jueves, sin excepción, Carlo llegaba al colegio a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes de que abrieran las puertas. La conserje, Mariela Pozzi, que llevaba 16 años en el centro, me lo comentó en noviembre de 2005. Ese chico llega antes que yo y viene de misa. Le pregunté a Mariela si estaba segura. Señor director, lleva el misal en la mano y a veces trae la hostia en los ojos. Uno sabe cuando alguien viene de comulgar. No supe qué hacer con esa información. La archivé mentalmente en el cajón donde uno guarda las cosas que no encajan en ningún sistema conocido. Carlos seguía construyendo su base de datos. Para diciembre de 2005 tenía 156 entradas verificadas. Me lo mostró en el ordenador de la sala de informática una tarde de diciembre, mientras los otros alumnos habían salido a un partido de fútbol sala. La pantalla mostraba columnas con datos de hostias que habían cambiado de apariencia, de temperatura o de comportamiento en diferentes siglos y países. Cada entrada tenía un código de verificación que él había asignado: V de para verificación documental, VA para verificación arqueológica, VC para verificación científica. ¿Cuántos casos tienen VC?, le pregunté. 112. Los más sólidos son los del anciano, que tienen análisis de tejido del siglo XX, y los de Buenos Aires de 1992,
que tienen análisis molecular del Hospital de la Universidad de Sydney de 1999. Había algo en su manera de hablar sobre estas cosas que hacía imposible tratarlas como fantasía de adolescente. Era la manera de un investigador, la precisión de alguien que sabía que la credibilidad de su trabajo dependía exactamente de esos números. ¿Para qué haces esto?, le pregunté. Para que la gente pueda ver. Todo el mundo puede creer o no creer lo que quiera, pero al menos que tengan los datos. Eso fue en diciembre de 2005. En marzo de 2006, Carlo estuvo 3 días sin venir al colegio. La tutora de su clase, la profesora Elena Veronesi, me informó de que había tenido una bajada de defensas y que su madre lo había mantenido en casa como precaución. Volvió el cuarto día con peor color, pero con el portátil y con una memoria USB donde había guardado una nueva versión de la base de datos, 163 entradas. Lo vi en el pasillo de la segunda planta. Iba hacia clase con la mochila en la espalda, más lento que de costumbre. Me detuvo. Señor director, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Si usted supiera que algo malo va a pasar, ¿se lo diría a alguien aunque esa persona no le fuera a creer? Le respondí que dependía de qué tan malo fuera lo malo y de qué podría hacer esa persona con la información. Carlo asintió, muy despacio. Me miró de una manera que me incomodó, porque era una mirada de adulto en una cara de niño, y dijo, tiene razón, hay que dar la información aunque no sirva para cambiar nada, porque a veces lo importante no es cambiar lo que pasa, lo importante es no estar solo cuando pasa. Se fue hacia clase. Yo me quedé en el pasillo sin saber qué acababa de ocurrir. Esa conversación fue el 4 de octubre de 2006. 8 días después, el 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis murió en el Hospital San Gerardo de Monza por una leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años y 5 meses. El diagnóstico había llegado 4 días antes de su muerte. El 3 de octubre le habían encontrado los primeros síntomas. El 12 estaba muerto. La conversación del pasillo fue la última vez que lo vi, y yo no lo supe, y quizás él sí. La mañana del 15 de octubre de 2006, 3 días después del funeral, llegó a mi despacho la madre de Carlo, Antonia Salzano, 42 años, pelo oscuro recogido, los ojos hinchados de quien ha llorado durante 3 días, pero que ha decidido que todavía hay cosas que hacer antes de que el dolor le quite del todo las piernas. Llevaba un sobre Manila color miel. Me lo tendió sin decir nada durante un momento. Después dijo, Carlo me pidió que le diera esto. Me lo pidió antes de que lo ingresaran, el 3 de octubre. Me dijo que era para el director del colegio y que no lo abriera él mismo porque era confidencial de un alumno. Le pregunté si sabía qué había dentro. Me dijo que no, y en su cara había algo que me dijo que era verdad. Le pregunté si quería que lo abriera delante de ella. Dudó. Después dijo, no. Carlo dijo que había que guardarlo, que el momento de abrirlo ya lo sabría usted. Me quedé con el sobre en las manos. Pesaba 87 gramos. Lo pesé porque tengo una báscula de cartas en el escritorio que uso para los envíos certificados, y el peso me pareció demasiado para solo papeles. Escribí 87 gramos en el borde inferior derecho del sobre con un rotulador azul. Firmé sobre la cinta adhesiva que lo cerraba y lo puse en el cajón inferior del escritorio. Eso fue en 2006. Lo que me impidió abrirlo durante 18 años no fue el olvido. Fue otra cosa. Cada vez que mi mano se posaba sobre el pomo del cajón, algo me detenía. Y el 4 de octubre de cada año, el día del aniversario de aquella conversación en el pasillo, lo sacaba, lo miraba y lo volvía a guardar. No lo entendía, hasta que lo entendí. El primer indicio de que algo extraordinario había ocurrido alrededor de Carlo Acutis no me llegó por la fe, me llegó por los números. En febrero de 2007, 4 meses después de su muerte, recibí una llamada de la profesora Elena Veronesi. Me contaba que había estado en contacto con una madre de otro alumno que había coincidido con Carlo en la parroquia de Santa María Segreta, en Milán, antes de que la familia se trasladara a Monza.
Esta madre le había comentado algo que Elena no sabía cómo interpretar. En 2005, Carlo había dicho en voz alta, durante una reunión de catequesis, que la leucemia no era el peor camino para ir a Dios, porque era suficientemente rápida para que no hubiera tiempo de arrepentirse de nada. Una frase así, en boca de un adolescente sano, era como mínimo extraña. Pero lo que me llamó la atención no fue la frase en sí, fue la fecha en que la dijo, marzo de 2005, 18 meses antes de su diagnóstico. Le pedí a Elena que me pusiera en contacto con esa madre. Se llamaba Graciela Fontana y vivía en Milán, en la vía Torino. Quedamos en tomar un café en Monza el siguiente sábado. Graciela Fontana era una mujer de unos 40 años, profesora de química en un instituto de Milán, con una exactitud en el habla que yo asocié inmediatamente con el tipo de persona que no fabrica recuerdos. Lo recuerdo porque lo anoté, me dijo. Tengo el diario de las reuniones de catequesis, porque yo era la coordinadora ese año. La fecha es el 18 de marzo de 2005. Hora de la reunión, 17:30 a 19 horas. Me enseñó el cuaderno, letra apretada, con margen izquierdo, donde anotaba la fecha y la asistencia. El 18 de marzo de 2005. 12 asistentes, entre ellos Carlo Acutis. Y en el cuerpo de las notas, entre paréntesis, la frase casi literal: Carlo dice que la leucemia es un camino rápido hacia Dios, sin tiempo para arrepentimientos. La analogía que Graciela había encerrado entre paréntesis era un inciso, un apunte al margen de la reunión principal. No le había dado importancia en su momento. 18 meses después, Carlo murió de leucemia. Guardé esa información. Era una coincidencia inquietante. Pero las coincidencias existen. Las personas dicen cosas que resultan ser proféticas sin serlo. El sesgo de confirmación es uno de los fenómenos más documentados de la psicología cognitiva. Me dije todo eso y seguí sin abrir el sobre, pero la semana siguiente recibí otra llamada, esta vez del padre Aldo Manini, el sacerdote de la parroquia de Sant'Angelo en Monza, que había conocido a Carlo en los últimos meses de su vida. El padre Aldo era un hombre de 68 años, con una voz de barítono y una manera de hablar que recordaba a los viejos profesores de seminario, precisa, sin adornos. Me dijo que necesitaba contarme algo que Carlo le había dicho en el sacramento de la reconciliación. Le aclaré inmediatamente que el secreto de confesión era inviolable. Lo que voy a contarle no es bajo secreto de confesión, dijo el padre Aldo. Carlo me lo dijo después del sacramento con los ojos abiertos. Me dijo, Padre, hay algo que le pido que recuerde aunque no me crea. En el Hospital San Gerardo, en la planta 3, habitación 11, hay una ventana que da al este. Cuando llegue la hora, quiero ver el amanecer desde esa ventana. Hizo una pausa. Carlo murió en la habitación 11 de la tercera planta del Hospital San Gerardo. La ventana da al este. Murió a las 6:52 de la mañana del 12 de octubre de 2006. 6:52 de la mañana. En octubre, en Monza, el amanecer ocurre alrededor de las 7. Las 6:52 es el preludio del amanecer. La luz que entra por una ventana al este a esa hora es la primera luz. Anoté los datos en un cuaderno que empecé a llevar específicamente para esto. Fecha de la conversación con el padre Aldo, 22 de febrero de 2007. Datos del padre Aldo. Habitación 11, tercera planta, ventana al este, muerte a las 6:52. Fecha de muerte confirmada en acta del Hospital San Gerardo, 12 de octubre de 2006. Verificación de orientación de la habitación 11 de la tercera planta. Pendiente. Llamé al Hospital San Gerardo. Pregunté si podía visitar la planta. Me dijeron que estaba abierta a visitas con cita previa. Fui el 28 de febrero de 2007. La habitación 11 de la tercera planta tiene una ventana de 120 por 80 centímetros. La orientación, según la brújula de mi teléfono, era exactamente 87 grados este-noreste.
En términos prácticos, eso significa que el primer sol de cada mañana entra directamente por esa ventana. Carlo lo sabía. Había estado ingresado allí exactamente 9 días antes de morir, suficiente tiempo para observarlo, o quizás no necesitó tiempo para saberlo. Si lo que acabas de escuchar te ha movido algo por dentro, déjame decirte algo rápido antes de seguir. Desde que empecé a seguir las huellas de Carlo, llevo siempre un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, como las que él colocaba en el altar los viernes. Si quieres rezarle cada día y tenerlo cerca, ese rosario está en el primer enlace de la descripción debajo de este video y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que encontré a continuación en aquel cuaderno lo cambió todo, y el primer open loop todavía no está cerrado. El primero de los 3 misterios plantados al principio de esta historia, la nota manuscrita en el margen del informe académico, esperaba resolución. En mayo de 2007, 7 meses después de la muerte de Carlo, decidí sacar el expediente completo del Archivo General del Centro para revisarlo, no el sobresellado, el expediente oficial, las copias que quedan en el registro del colegio. El expediente de Carlo Acutis en el Instituto Leonino tenía 17 páginas. Informes de notas, registros de asistencia, autorizaciones firmadas por los padres, el informe de matrícula inicial y las observaciones de 3 tutores correspondientes a los 2 cursos que estuvo con nosotros. En la página 9, el informe de rendimiento académico del segundo trimestre del curso 2005 a 2006, había una nota escrita a mano en el margen derecho. La letra no pertenecía a ninguno de los 3 tutores que habían firmado el expediente. La comparé con la firma de cada uno. No coincidía. Tampoco coincidía con la letra de ningún otro miembro del claustro que yo pudiera identificar. La nota decía, literalmente, este alumno ve lo que otros no ven todavía, hay que dejarle ver. Sin firma, sin fecha, con una tinta de color azul oscuro, ligeramente diferente al azul estándar de los bolígrafos que usaban los profesores del centro, que comprábamos en blisters de 12 unidades a un proveedor de material de oficina de Monza. Llevé la página al laboratorio de reprografía del centro, donde teníamos un escáner de resolución alta para digitalizar documentos históricos. Escaneé la nota a 600 puntos por pulgada. La envié a un grafólogo de Milán, Marco de Llarosa, que trabajaba como perito para los tribunales. Le pedí un análisis sin darle contexto. Su informe llegó en junio de 2007. 3 páginas. La conclusión en el último párrafo. La escritura pertenece a un adulto de entre 30 y 50 años, probable diestro, con formación académica elevada. El instrumento de escritura es un bolígrafo de punta fina, estimativamente entre 0,5 y 0,7 milímetros. La tinta contiene una proporción inusualmente alta de eftalocianina de cobre, característica de plumas estilográficas de calidad, no de bolígrafos estándar. Imposible determinar fecha de escritura con los recursos actuales. Fetalocianina de cobre. Era un pigmento específico, utilizado en tintas de alta calidad, no en el material de oficina ordinario. Eso significaba que quien escribió esa nota usó una pluma estilográfica propia, no el material del colegio. Nadie del claustro usaba pluma estilográfica. Nadie del claustro tenía acceso al expediente fuera de los tutores y de mí mismo. El expediente no había salido del archivo del centro desde que se archivó por última vez en junio de 2006, 4 meses antes de la muerte de Carlo. El libro de registro del archivo, firmado cada vez que se extrae un documento, mostraba que el expediente había sido consultado 3 veces en su historia, una por la tutora Veronesi en enero de 2005, una por mí en marzo de 2006 para una revisión rutinaria, y una vez más por mí el día que lo saqué ahora para revisarlo. Nadie más lo había tocado, y sin embargo allí estaba. Una nota escrita con una pluma de alta calidad en el margen de la página 9, con 7 palabras que no podían estar ahí. Este alumno ve lo que otros no ven todavía. Hay que dejarle ver. Cerré el expediente, lo devolví al archivo, fui a mi despacho y abrí el cajón inferior. El sobre seguía ahí, 87 gramos, con mi firma sobre la cinta. No lo abrí. Pero en ese momento,
Entendí que algo en este caso trascendía todo lo que yo sabía gestionar como director de un colegio y como pedagogo, y tomé la única decisión razonable que se me ocurrió: seguir recogiendo datos. Los años siguientes fueron una acumulación lenta y metódica, no espectacular, parecida más a la investigación de un arqueólogo que a la revelación de un vidente. En 2008, uno de los antiguos compañeros de clase de Carlo, un chico llamado Simone Barbieri, que entonces tenía 17 años y ahora estudiaría ingeniería informática en el Politécnico de Milán, me envió un correo electrónico. Me había encontrado en la web del Instituto Leonino y quería hablar conmigo. Nos encontramos en un bar de Monza en enero de 2008. Simón era un chico alto, con gafas de pasta, que hablaba deprisa y que había mantenido amistad con Carlo durante los 2 años del Leonino. Me contó algo que yo no sabía. En septiembre de 2006, el mes anterior a que Carlo cayera enfermo, Carlo le había dicho que estaba terminando de actualizar la base de datos de los milagros eucarísticos, porque quería dejarla lista para cuando ya no pudiera trabajar en ella. Simón le preguntó qué quería decir con eso. Carlo respondió que había cosas que se saben y que es mejor organizarlas antes de tiempo. Simón me mostró en su teléfono una captura de pantalla de un correo electrónico que Carlo le había enviado el 29 de septiembre de 2006, 13 días antes de su muerte y 11 días antes de que le diagnosticaran la leucemia. El correo decía: Simón, te mando la versión final de la base de datos. Son 163 entradas. Están todas verificadas. Si me pasa algo, envíasela al señor director. Sabe qué hacer con ella. 29 de septiembre de 2006. Diagnóstico: 3 de octubre. Muerte: 12 de octubre. Carlo había enviado la base de datos 11 días antes de que los médicos detectaran la enfermedad. Sabe qué hacer con ella. Yo no sabía qué hacer con ella, ni entonces ni ahora, pero la frase me persiguió durante meses. En ese punto tenía un patrón de conducta que no podía explicar por casualidad: la frase en catequesis sobre la leucemia, 18 meses antes. La conversación del pasillo sobre dar información aunque no sirva para cambiar nada, 8 días antes de morir. El correo a Simón, 11 días antes del diagnóstico. La nota sin firma en el expediente. Cada dato nuevo no resolvía nada, añadía una capa. Y había algo más, algo que me llegó en la primavera de 2009, que puso todo lo anterior en un contexto completamente distinto. El padre Aldo Manini me llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, más urgente, más baja. Marco, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Carlo me dijo algo más aquella tarde. Lo que le conté era solo una parte. Hay una segunda parte que he tardado en decidir si debía compartir con usted, y he decidido que sí, porque lo que usted ha estado haciendo desde que Carlo murió me parece que es exactamente lo que él esperaba que hiciera. Quedamos el sábado siguiente en la parroquia de Sant'Angelo. El padre Aldo tenía 70 años entonces. Estaba sentado en el banco de madera de la primera fila, con las manos cruzadas sobre el regazo, y la luz de las velas de la nave lateral le daba a su cara un aspecto de mosaico antiguo. Me dijo que Carlo, aquella tarde después de la reconciliación, además de hablarle de la habitación 11, le había dicho algo más. Le había dicho: Padre, hay un hombre que va a tardar mucho tiempo en entender lo que está viendo, pero cuando lo entienda va a ser en el momento exacto, y ese momento es el que importa. El padre Aldo hizo una pausa. Me describió al hombre. Me dijo que era director de un colegio, que tenía un expediente en un cajón, y que cuando abriera ese expediente iba a llorar. El padre Aldo me miró. Creo que el hombre es usted, Marco. Hay algo que quiero decirte en este punto, porque esta historia me está costando contarla y me imagino que te está costando escucharla. Si esta historia te está tocando el alma de una manera que no esperabas, puedes hacer algo concreto con eso. Puedes encender una vela en Asís, haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la basílica donde descansa Carlo en Asís. Nada más y nada menos que eso lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del video. Es tu forma de caminar en esto.
Y ahora déjame contarte qué ocurrió con el cuarto misterio que planteé al principio, porque lo que descubrí sobre la nota manuscrita en los años siguientes cambió incluso mi manera de hacer preguntas. Pasaron los años, 2010, 2012, 2014, seguía dirigiendo el Instituto Leonino, el sobre seguía en el cajón, mis datos seguían acumulándose en el cuaderno, que para 2014 tenía 93 páginas escritas por ambas caras. En 2013 ocurrió algo que no tiene que ver conmigo directamente, pero que sacudió todo el edificio de argumentos racionales que yo seguía manteniendo en pie por pura inercia profesional. Mateus Costa tenía 11 años. Vivía en Campo Grande, Brasil. En 2013 le diagnosticaron un páncreas anular, una malformación que le impedía absorber nutrientes normalmente y que en su caso había derivado en una pancreatitis crónica severa. Los médicos del Hospital Regional de Mato Grosso do Sul le habían dado un pronóstico desfavorable. El peso del niño era de 28 kilos a los 11 años. Su madre era devota de Carlo Acutis, cuyo proceso de beatificación ya estaba en curso, y comenzó una novena rogando su intercesión. El 22 de febrero de 2013, Mateus se curó. No gradualmente, inmediatamente. Los médicos del hospital documentaron el caso en 42 páginas de informes clínicos. Las pruebas de imagen antes de la curación mostraban el páncreas anular con obstrucción parcial del duodeno. Las pruebas de imagen realizadas 4 días después de la novena mostraban un páncreas de morfología normal. Los cirujanos consultados por el Vaticano para el proceso de beatificación firmaron un dictamen de 40 páginas concluyendo que no existía explicación médica para la resolución espontánea de esa malformación congénita. Ese fue el milagro aprobado para la beatificación de Carlo. Yo leí el informe completo en 2016, cuando fue publicado parcialmente en los documentos preparatorios para la beatificación. Lo leí 3 veces. Soy pedagogo, no médico, pero había suficiente en esos documentos para que cualquier persona con formación académica básica entendiera lo que significaba. Una malformación congénita. 42 páginas de documentación médica. Resolución espontánea sin intervención quirúrgica ni farmacológica. Ninguna explicación médica disponible. Y me senté en mi despacho con los documentos en la pantalla del ordenador y miré el cajón inferior del escritorio y pensé, Carlo lo sabía. No tenía ninguna prueba de que Carlo lo supiera. Pero en ese punto llevaba 9 años acumulando datos sobre un niño que parecía saber cosas con una anticipación que yo no podía explicar, y ese patrón no había dejado de expandirse. La beatificación de Carlo Acutis se celebró el 10 de octubre de 2020, Papa Francisco en Asís. Yo la vi por televisión en mi piso de Monza, a 7 minutos a pie del colegio, donde Carlo había llegado un día de septiembre, con un portátil y 112 casos documentados de milagros eucarísticos. Lloré. No sé exactamente por qué lloré, o sí lo sé, pero me cuesta ponerlo en palabras sin que suene a algo que no es. Lloré porque durante 14 años había estado haciendo exactamente lo que Carlo le dijo al padre Aldo que haría un hombre que tardaba mucho tiempo en entender lo que estaba viendo. Lloré porque el expediente seguía en el cajón. Lloré porque en algún momento tendría que abrirlo. Pero no fue en 2020, fue en 2025. Y entre esos 2 momentos ocurrió la cosa que cambió todo. En enero de 2021, 4 meses después de la beatificación, me diagnosticaron un tumor en el colon sigmoide. El informe de la colonoscopia del 8 de enero de 2021 decía, adenocarcinoma moderadamente diferenciado, estadio T2N0, M0, en lenguaje no médico, un tumor localizado, sin metástasis ganglionar confirmada, potencialmente operable. Tenía 63 años entonces, llevaba 27 en el Leonino, el tumor había crecido en silencio, como crecen las cosas que no duelen hasta que ya son demasiado grandes para ignorarlas. El oncólogo del Hospital San Gerardo de Monza, el mismo hospital donde Carlo había muerto, me explicó el protocolo.
Cirugía laparoscópica para extirpar el segmento afectado, seguida de 6 ciclos de quimioterapia preventiva. Tasa de supervivencia a 5 años para ese estadio, entre el 78 y el 84%, dependiendo de la respuesta al tratamiento. Firmé los consentimientos el 12 de enero. Y cuando firmé, algo me pasó por la cabeza con una claridad que me dejó inmóvil unos segundos. El 12 de enero. Carlo había muerto el 12 de octubre. El padre Aldo me había llamado la segunda vez el 12 de octubre de 2008, exactamente 2 años después de la muerte de Carlo. El expediente llevaba en el cajón desde el 15 de octubre de 2006, y yo estaba firmando el ingreso en el mismo hospital donde Carlo había muerto, en la planta de oncología, el 12 de enero de 2021. No era un patrón claro, no era lo suficientemente preciso para hacer una predicción, pero tampoco era solo un número en el calendario. Me ingresaron en el Hospital San Gerardo el 17 de febrero de 2021. La cirugía fue el 18. El cirujano era el doctor Alessandro Fiorentini, 49 años, 16 de experiencia en cirugía laparoscópica colorectal. Me desperté de la anestesia en una habitación de la planta 4, ventana al norte. El sol no entraba por esa ventana. La cirugía había ido bien. Márgenes limpios, confirmó el doctor Fiorentini en la visita postoperatoria. El ganglio centinela, negativo. Estadio definitivo, revisado a T2N0M0, confirmado. Probabilidad de recidiva a 5 años con quimioterapia, entre el 8 y el 12%. Comenzaron los 6 ciclos de quimioterapia el 15 de marzo de 2021. El primero fue bien, el segundo produjo una neuropatía periférica en los pies que me hacía caminar como si pisara sobre agujas. El tercero trajo náuseas que duraban entre 36 y 48 horas después de cada sesión. Seguí trabajando. No soy de los que se quedan en casa cuando pueden seguir en pie. Durante esos meses, entre sesión y sesión, empecé a releer el cuaderno desde el principio, 93 páginas de datos, nombres, fechas, citas, conversaciones, y en algún momento de esa relectura, algo encajó de una manera que no había encajado antes. Carlo le había dicho al padre Aldo que el hombre del expediente iba a llorar cuando lo abriera, pero también le había dicho que ese momento era el que importaba, no el momento de llorar, el momento de abrir. Me pregunté si ese momento podría ser el presente. Estaba en tratamiento de quimioterapia, tenía un tumor extirpado, había llorado el día de la beatificación de Carlo y el expediente seguía en el cajón. Fui al despacho, abrí el cajón, saqué el sobre, tomé la báscula de cartas, 104 gramos, 87 gramos en 2006, 104 en 2021, 17 gramos más. Me quedé mirando esa cifra durante varios minutos. Después puse el sobre de vuelta en el cajón. No era el momento. No todavía. Los 6 ciclos de quimioterapia terminaron en agosto de 2021. En noviembre del mismo año, el TAC de control no mostraba recidiva. En noviembre de 2022, otro TAC limpio. En 2023, una revisión colonoscópica normal. En 2024, todos los marcadores tumorales dentro del rango normal. Estaba curado, o al menos, todo indicaba que lo estaba. Y durante todo ese tiempo, algo iba construyéndose en paralelo que yo seguía desde la distancia con el mismo cuaderno de datos. En 2022, el Vaticano anunció el segundo milagro aprobado para la canonización de Carlo Acutis. Valeria Valverde, una joven costarricense que había sufrido un trauma craneal severo en un accidente y que se había recuperado de manera que los neurólogos del Hospital México de San José, Costa Rica, no podían explicar con los datos clínicos disponibles. 72 páginas de informes médicos. Recuperación neurológica completa en un plazo de 11 días. El equipo médico que la trató firmó un documento conjunto, descartando cualquier mecanismo fisiológico conocido como causa de la recuperación. 2 milagros. 2 casos documentados con decenas de páginas de informes médicos independientes. Un niño con páncreas anular en Brasil. Una joven con trauma craneal en Costa Rica.
2 casos separados por 9 años, en 2 continentes diferentes, con 2 equipos médicos independientes que llegaron a la misma conclusión, sin explicación. Empecé a preparar una conferencia. Por primera vez en 16 años decidí hablar en público sobre Carlo. No sobre el sobre, no todavía, sobre lo que había investigado, las conversaciones, los datos, el expediente académico, la nota sin firma, el correo de Simone, las palabras del padre Aldo. Di esa conferencia en el Instituto Leonino en mayo de 2024 ante una sala con 42 personas, exalumnos, algunos padres de alumnos antiguos, 3 profesores del claustro actual y Simone Barbieri, que vino desde Milán y que tenía entonces 33 años y llevaba puesto un traje gris que le quedaba demasiado grande. Al final de la conferencia, Simone se acercó a mí. Tenía en la mano su teléfono y en la pantalla estaba abierto el correo electrónico que Carlo le había enviado el 29 de septiembre de 2006. ¿Sabe lo que me di cuenta hace una semana? Me dijo. El correo tiene un archivo adjunto, un archivo que yo nunca abrí porque pensé que era la base de datos de los milagros, pero no lo es. Tomé el teléfono. El archivo adjunto del correo de Carlos se llamaba para el director final.pdf. Simón nunca lo había abierto porque asumió que era la base de datos. Pero la base de datos era un archivo separado, en una carpeta distinta. Ese archivo, que llevaba 18 años sin abrir en el servidor de correo de Simón, tenía 4 páginas. Simón lo abrió delante de mí. Era una carta, dirigida a mí, escrita el 29 de septiembre de 2006, 13 días antes de la muerte de Carlo, 11 días antes del diagnóstico. La primera frase decía: Señor director Ferrini, esto es para cuando llegue el momento, usted lo sabrá. Leí las 4 páginas 2 veces, en el aula vacía del Instituto Leonino, con Simón de pie a mi lado sin decir nada. Después le dije a Simón que necesitaba estar solo. Esperé a que saliera. Me senté en la silla del primer banco, donde años antes Carlos se sentaba los martes y los jueves cuando llegaba 15 minutos antes de que abrieran las puertas. Y lloré, no sé cuánto tiempo. Simón me contó después que estuvo esperando en el pasillo durante 20 minutos antes de que yo abriera la puerta. En las 4 páginas de esa carta, Carlo explicaba 3 cosas. La primera, que la nota manuscrita en el expediente la había escrito él mismo. La había escrito en la segunda visita al despacho de dirección que hizo aquel año, cuando yo le pedí que esperara mientras atendía una llamada y él se quedó solo 2 minutos en el despacho. Había sacado la pluma estilográfica que siempre llevaba, había abierto el expediente que estaba sobre mi mesa para aquella reunión y había escrito esa nota en el margen de la página 9. La letra no es la mía habitual, escribía en la carta. La escribí con la mano izquierda para que no la reconocieran. Por eso me costó mantener el tamaño regular, la tinta de F-talocianina de cobre, la pluma estilográfica propia, la letra de adulto en un análisis grafológico. Un niño de 15 años que escribía conscientemente con la mano contraria para alterar el análisis de su letra. La segunda cosa que explicaba, que el sobre que le dio a su madre para que me lo entregara, contenía una predicción con fecha, lugar y nombre. No me contó cuál, solo me decía: cuando llegue el momento de abrirlo, usted ya habrá visto suficiente para saber que es verdad. Si lo abre antes de estar listo, no le servirá de nada. La tercera cosa era más difícil de leer. Carlo escribía: Señor director, usted va a pasar por algo oscuro, no sé exactamente cuándo, pero cuando lo pase y esté al otro lado, ese es el momento. Abra el sobre cuando esté al otro lado. Tumor, cirugía, 6 ciclos de quimioterapia, 2 años de revisiones. Yo había estado al otro lado desde noviembre de 2023 y el sobre seguía en el cajón. Lo saqué esa noche cuando llegué a casa. Eran las 11:15. Estaba de pie en mi despacho, en el piso de la vía Vittorio Emanuele, con el sobre en las manos. No lo abrí, no porque no quisiera, sino porque entendí que la carta decía la verdad y que había un momento preciso, y ese momento
No era aquella noche de mayo de 2024. Lo supe con una certeza que no puedo describir en términos que suenen razonables. Solo puedo decir que la certeza era total y que no la cuestioné. Esperé. El 5 de junio de 2025 recibí una llamada de la oficina del Vicariato de Roma. Una voz femenina, con acento romano, me preguntó si era el doctor Marco Ferrini, director del Instituto Leonino de Monza. Le dije que sí. Me dijo que había sido seleccionado, junto con otros 12 testigos de la vida de Carlo Acutis, para hacer una declaración formal ante la Comisión de Canonización, que se reuniría en Roma en agosto de 2025. La canonización de Carlo Acutis estaba programada para el 7 de septiembre de 2025. El 7 de septiembre. Volví al cuaderno. Busqué el primer dato que había anotado sobre Carlo, la fecha de su llegada al colegio, 1 de septiembre de 2004. Busqué la fecha de su último correo a Simone, 29 de septiembre de 2006. Busqué la fecha en que Antonia Salzano me trajo el sobre, 15 de octubre de 2006. Y busqué la fecha que había anoté a lápiz en la contraportada del cuaderno el día que empecé a llevarlo. La fecha en que el padre Aldo me llamó por primera vez, 22 de febrero de 2007. Nada de eso me daba el 7 de septiembre. Pero entonces encontré algo que había anotado en la página 57 del cuaderno, en 2015, cuando leí un artículo sobre la infancia de Carlo en una revista de espiritualidad. En ese artículo, la madre de Carlo, Antonia Salzano, contaba que la última vez que habló con su hijo antes de que perdiera la conciencia en el hospital, Carlo le había dicho una frase. La frase era: «Mamá, lo que viene después del 7 es para siempre». Antonia interpretó esa frase como una referencia al más allá, al cielo, a la eternidad. Carlo murió el 12 de octubre, pero la canonización fue el 7 de septiembre. Lo que viene después del 7 es para siempre. Carlo sería canonizado el 7, y lo que viniera después sería para siempre, santo de la Iglesia Universal, para siempre. Fui a Roma el 4 de agosto de 2025 para la declaración ante la comisión. Declaré durante 40 minutos. Presenté el cuaderno de 93 páginas como documento, junto con las copias del correo de Simón, el informe grafológico de Marco de Llarosa y las notas del padre Aldo Manini, que había muerto en 2019, pero que me había autorizado a hacer pública su declaración cuando llegara el momento. El abogado de la causa, Monseñor Raffaele Tavolaro, tomó todos los documentos. Me miró durante un momento y dijo: «¿Tiene usted algo más?». Le dije que tenía un sobre sellado, que Carlo Acutis me había enviado a través de su madre 3 días después de su muerte, que había permanecido cerrado durante 18 años y 9 meses, y que tenía intención de abrirlo el día de la canonización. Monseñor Tavolaro no dijo nada durante varios segundos. Después dijo: «Si lo que hay dentro es relevante para la causa, le agradecería que nos lo hiciera llegar». Le dije que lo haría. El 7 de septiembre de 2025 amaneció en Roma con una temperatura de 22 grados centígrados a las 7 de la mañana. Yo estaba en una habitación del Hotel Colonna Palace, a 400 metros del Vaticano, con el sobre la mesa de noche. La canonización estaba prevista para las 10 de la mañana, en la plaza de San Pedro. Abrí el sobre a las 7:44 de la mañana. Lo que acabas de escuchar es el momento más importante de esta historia, y yo sé exactamente lo que sientes ahora, porque yo lo sentí de pie en aquella habitación del Colonna Palace, con las manos que no me temblaban por la edad, sino por algo que no tiene nombre en el lenguaje que aprendemos de pequeños. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, el rosario inspirado en su memoria, con cuentas en forma de rosa como las que él ponía en los altares, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía de este canal. Llega a cualquier país, para rezar con calma, Para regalarlo a una madre, a una hija, a quien necesite acompañamiento en la oración. Y antes de que te cuente qué había dentro de ese sobre y qué hice después,
Quiero que sepas que lo que vas a escuchar ahora es lo que me hizo entender por qué Carlo dijo que la Eucaristía era su autopista al cielo. Dentro del sobre había 4 cosas. La primera, 2 hojas de papel de 80 gramos por metro cuadrado, con escritura por ambas caras, en la letra habitual de Carlo, azul, con la pluma estilográfica de eftalocianina de cobre. La misma tinta que la nota en el expediente, pero esta vez con su letra normal. La segunda, una fotografía de tamaño 10 por 15 centímetros. Una fotografía de la Plaza de San Pedro tomada desde un ángulo alto, probablemente desde el Colonnade, con la plaza llena de gente, impresa en papel fotográfico normal, al dorso, escrito a mano, aquí, cuando sea el momento. La tercera, una medalla de plata con la imagen de la Virgen de Lourdes, con una inscripción en el reverso que decía MT11, 28, que es la cita del Evangelio de Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La cuarta cosa pesaba los 17 gramos adicionales que el sobre había ganado entre 2006 y 2021. Era un pequeño rosario de madera oscura, con cuentas de 7 milímetros de diámetro, con una cruz de 4 centímetros, y en el nudo que une el crucifijo con la primera cuenta del primer misterio, había un papel enrollado atado con un hilo rojo, del tamaño de una pequeña nota. El papel decía: Señor Ferrini, en la Plaza de San Pedro, el día que Carlos sea santo, usted va a estar en el sector C, fila 12, asiento 17. 4 personas a su derecha estará sentado alguien que usted ha conocido antes. Ese momento es el que Carlo preparó para usted. Fecha del papel: 29 de septiembre de 2006. Mi credencial para la canonización, que había recibido por correo del Vicariato de Roma el 20 de agosto de 2025, me asignaba el sector C, fila 12, asiento 17. Eso no lo podía saber Carlo en septiembre de 2006. El sistema de asignación de asientos para la canonización no existía 19 años antes. La plaza se organiza para cada evento. Los sectores, las filas, los asientos, todo eso se decide semanas antes del evento, no 19 años antes. Y sin embargo, estaba escrito en aquel papel: 4 personas a su derecha estará sentado alguien que usted ha conocido antes. Llegué a la Plaza de San Pedro a las 8:55 de la mañana. Encontré el sector C, fila 12, asiento 17, me senté. A mi derecha había 3 personas que no conocía, 2 mujeres mayores, probablemente italianas, y un hombre con una guitarra pequeña apoyada entre las rodillas, como si hubiera traído música para la ocasión. El cuarto asiento a mi derecha, el 17 más 4, el asiento 21, estaba vacío cuando me senté. 10 minutos después, a las 9:05, alguien se sentó en ese asiento. Me volví para mirar. Simone Barbieri. 34 años, traje gris que ahora le quedaba perfecto, gafas de pasta nuevas. Simone me miró. Sus ojos bajaron a mis manos, donde yo sostenía el papel enrollado. Lo reconoció, dijo muy bajo. ¿Lo abrió? Sí. Hubo un silencio de varios segundos. Después Simón dijo: ¿Sabía que yo estaría aquí? No lo sabía yo, él sí. Simón no dijo nada más. Se giró hacia el frente. En el altar de la plaza, las preparaciones para la ceremonia continuaban. Las pantallas gigantes mostraban la sede vacía de Pedro, con la primera luz de la mañana en la piedra blanca. A las 10 en punto, el Papa León XIV salió al estrado. A las 10:17 leyó la fórmula de canonización de Carlo Acutis. Yo estaba sentado en el asiento 17 del sector C, fila 12, de la Plaza de San Pedro, y lloraba. El padre Aldo me había dicho que Carlo predijo que yo iba a llorar cuando abriera el expediente, pero yo no lloré al abrir el expediente. Lloré allí, en esa plaza, con el papel en la mano, y Simón a 4 asientos de distancia. Quizás Carlo contaba las lágrimas desde el principio, quizás el expediente incluía a la plaza entera, quizás hay una manera de ver las cosas que no funciona de la misma manera que la pedagogía comparada ni los sistemas de evaluación continua. No lo sé con certeza. Lo que sé es lo que tengo.
104 páginas de datos en un cuaderno, una nota de grafólogo con ftalocianina de cobre, un correo de septiembre de 2006 con un archivo adjunto que estuvo sin abrir 18 años, una carta de 4 páginas, una fotografía, una medalla con Mateo 11:24, un rosario de madera oscura y un papel con la fila y el asiento exactos de la canonización de un niño que los escribió cuando tenía 15 años y que murió 2 semanas después. Hoy tengo 64 años. Me jubilo del Instituto Leonino en junio de 2026. He entregado todos los documentos al proceso de canonización y Monseñor Tavolaro me confirmó que han sido admitidos en el expediente canónico. He dado conferencias sobre Carlo Acutis en Monza, en Milán, en Roma y el año que viene en Buenos Aires, en una diócesis que me contactó después de que el vídeo de la conferencia de mayo de 2024 circulara por comunidades parroquiales de Argentina y Colombia. La semana pasada, el 22 de septiembre de 2025, fui a Asís. Visité la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde el cuerpo de Carlo descansa en una urna de cristal desde octubre de 2021. El cuerpo fue exhumado en 2019 para la preparación de la beatificación. El informe del equipo forense que realizó la exhumación, publicado por el Vaticano con fecha de 4 de abril de 2019, consignaba el estado del cuerpo como íntegro en sus partes principales. 13 años después de su muerte, me arrodillé delante de la urna. No recé ninguna oración formularia. Solo estuve allí, de rodillas, durante 8 minutos y algunos segundos, con las manos cruzadas y el cuaderno que ya no necesitaba llevar encima dentro del bolso que tenía al lado. Cuando me levanté, el guarda de la basílica, un hombre de unos 50 años con uniforme beige y una placa con el nombre Roberto, me dijo: ¿Es usted el director del colegio de Monza? Le pregunté cómo lo sabía. La madre de Carlo me habló de usted, Antonia. Viene cada mes. Me dijo que si alguna vez venía alguien que llevara un cuaderno negro, le dijera que Carlo lo sabía desde el principio. Un cuaderno negro. El cuaderno donde llevo 17 años anotando datos es negro, de tapas duras, de 15 por 21 centímetros. No existe explicación lógica para eso, y ya he dejado de buscarlas. Antonia Salzano tiene 60 años ahora. Sigo en contacto con ella. Me dijo una vez, en una conversación telefónica del año pasado, que Carlo de niño le decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, que si hubiera una autopista hacia algo, lo mejor era ir rápido y sin paradas innecesarias. Una leucemia fulminante es exactamente eso, rápida, sin detenerse. Yo tardé 18 años en hacer el camino más corto. Simón Barbieri me llamó la semana pasada. Trabaja en una empresa de inteligencia artificial en Milán. Me dijo que ha empezado a ir a misa. No todos los días, como Carlo, pero algunos días, martes y jueves por ahora. Le dije que era un buen comienzo. Me dijo... Carlo me lo contó de otra manera. Me dijo que la Eucaristía era la fuente de código de todo, que si entendías esa línea de código, el resto del programa tenía sentido. Un niño que describía los sacramentos como arquitectura de software y que catalogó 163 milagros eucarísticos verificados, y que predijo su muerte 18 meses antes, y que escribió el número de fila y asiento de su canonización con 15 años, y que sabía que yo tardaría 18 años, y que esperó. Si este testimonio te ha marcado de la manera en que marcó mi vida, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, una a una, con los nombres y las fechas y los datos que hacen que lo imposible no pueda ignorarse. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y lo verás también en el banner del canal. Para rezar, para regalar, para que alguien que amas sepa que hay algo que vale la pena sostener entre las manos. Y si quieres encender una vela en Asís, hacerte parte de lo que mantiene viva su memoria con un donativo para la basílica, donde Carlo descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Cada vela cuenta, reza, comparte
Mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.